Hermosa pues salió tarde, pero pues yo quise llegar aquí a Coyoacán puntual. Me dijeron que a las 3 de la tarde, pues en respeto a su tiempo y a que ustedes hacen un esfuerzo enorme y nosotros tenemos que respetar ese su tiempo. Y muchas gracias de verdad por acompañarnos. Y bueno, pues yo quiero iniciar reconociendo y agradeciendo la presencia, sobre todo la presencia de los adultos mayores que hoy nos acompañan, porque los adultos mayores son la base de este movimiento. Sin los adultos mayores, posiblemente el movimiento no hubiese triunfado. Y ustedes acompañaron durante mucho tiempo a Andrés Manuel López Obrador, en las buenas y en las malas. ¿Cómo no olvidar que en el 2006, cuando Televisa, los señores del dinero, aquellos que se inventaron esa frase de que Andrés Manuel era un peligro para México, quienes estuvieron ahí acompañando a Andrés Manuel López Obrador fueron sobre todo los adultos mayores. Todavía no se ha cerrado la herida de ese fraude electoral y yo creo que no cerrará ni se nos olvidará nunca. El país ya ha cambiado. Ahora hay en todo el país, como aquí en la Ciudad de México, pues hay de respeto a la libre expresión, a la libre manifestación. Aquí hoy todos sabemos que tenemos derecho de opinar lo que nos plazca, de elegir la opción política que queramos, y que ya no más desde el poder habrán fraudes electorales. Se respeta todo, se respeta incluso el que haya una oposición. Desde luego que es una oposición pequeña, desarticulada, que no está a la altura de este movimiento, pero son oposición, y eso se vale y se respetan todas esas voces. Pero ya, seguramente, ya el fantasma de un fraude electoral ya quedó totalmente erradicado. Y ustedes acompañaron a Andrés Manuel López Obrador en el 2006, desde luego, a protestar contra el fraude. Y después, cuando hubo que darle una salida, hubo que encauzar el descontento popular y se levantaron el plantón en el Zócalo y en Reforma, los adultos mayores acompañaron a Andrés Manuel López Obrador en su recorrido por todo el país. Y desde luego que no se olvida, ni se olvidará nunca, la mancha de ese fraude electoral por el cual impusieron a Felipe Calderón un espurio en la presidencia de la República. Y después llegó el 2012 y otra vez Televisa, los señores del dinero, diseñaron, fabricaron a un candidato y lo sentaron en la presidencia de la República. Volvieron a torcer una vez más la voluntad popular. ¿Se acuerdan que hasta esposa le consiguieron a ese candidato? Así actúa Televisa. Y fue otra vez volver a empezar. Y los adultos mayores de todo el país acompañaron en ese nuevo comienzo a Andrés Manuel López Obrador. Otra vez a recorrer el país, plaza por plaza, pueblo por pueblo, encontrándose con la gente, comprometiéndose con la gente. En eso, pues tocó ir a defender la educación pública, laica y gratuita, como ahora que una pandilla de conservadores pretende imponer su voluntad y en connivencia con los jueces quieren hasta detener la distribución de los libros de texto gratuito.
Y había que defender también en aquella época a los maestros de México. Nos pasaron encima, impusieron su mayoría e impusieron una mal llamada reforma educativa, que por cierto ahora en este gobierno ya se revirtió. Nada más, para que tengan una idea, un poco más de 875,000 maestros de México ya tienen hoy su basificación y tienen el pleno reconocimiento a su trabajo y a sus derechos. Y después de eso, la lucha para defender la soberanía energética, al gas, a la electricidad, al petróleo. Y nuevamente enfrentamos a los mismos que se sentían amos, dueños del país y que pretendían terminar de entregar nuestro petróleo, la electricidad, el gas. Eran campañas multimillonarias en la televisión. ¿Se acuerdan cómo en Televisa pasaban un comercial que decía más o menos así: México tiene un tesoro enterrado en el fondo del océano y lo vamos a sacar para hacer grande a México, y ya va a bajar la gasolina, la luz, el gas, y vamos a tener fertilizantes para todos? No hicieron ni una cosa ni la otra. Afortunadamente la presión popular impidió que entregaran nuestra riqueza. Y ahora, por primera vez en muchos años, México empieza a recuperar ya la producción petrolera. Ya México, la Comisión Federal de Electricidad, es dueña del 57% de la generación de energía eléctrica en este país. Y antes de que se votara esa mal llamada reforma energética, pues el destino a veces se atraviesa. Y en este caso quiso que Andrés Manuel López Obrador le diera un infarto. Ya empezaron otra vez. Lo desaparecían de las pantallas durante años Televisa, pero en eso sí empezaron otra vez. Ahora sí, ya de esta no va a poder salir con bien. Va a tener que pasársela ya descansando, porque ese corazón ya no aguanta ni una soleada. Ya está cansado, ya está grande. Ya son tiempos, nuevos tiempos de otra generación para México. Pero, pues si no conocen al pueblo, ¿cómo van a saber de qué tamaño o de qué está hecho el corazón de los tabasqueños? Y de un tabasqueño como Andrés Manuel López Obrador, mucho menos. Y como en la Biblia, 20 días reposó Andrés Manuel entre el hospital y su domicilio. Y el día 21, como Lázaro, se levantó y se fue nuevamente a caminar con ustedes, a recorrer todo el país y a fundar Morena, que es un partido político, nuestro partido, el partido de todos, del pueblo de México. Y ustedes, muchos, lo acompañamos en ello. Y ahora sí, la historia siempre tiene un momento trascendental. Y en el 2018, ni con el fraude electoral, ni Televisa, ni todo el dinero pudo impedir que más de 30 millones de mexicanos llevaran a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Ustedes lo consiguieron, porque el triunfo es realmente de ustedes, del pueblo de México. Y lo primero que hizo Andrés Manuel López Obrador fue empezar a cumplir su palabra. En la ciudad era distinto, porque aquí ya había una pensión universal, más o menos desde el 2003, cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Pero sin embargo, cuando llegó a la presidencia, a los 3 días
mandó una iniciativa de ley para que ahora sí los programas sociales y sobre todo la pensión universal para los adultos mayores fuera una hermosa realidad. Y en enero y febrero del 2019 empezaron los servidores de la nación a levantar casa por casa un censo, porque necesitábamos saber cuántos eran, dónde estaban y quiénes eran los adultos mayores de este país. Y finalmente, a finales de marzo y principios de abril, llegó el tan esperado momento que hubiese justicia y que los adultos mayores recibieran un hermoso reconocimiento a su dignidad, porque eso es la pensión universal para los adultos mayores. Hay muchísimo, había hasta antes del 2019 muchos adultos mayores en este país que no tenían legalmente derecho a una jubilación, y les enumero varios oficios: un chofer de una combi, de un taxi, de un camión de pasaje urbano, un albañil, un peón de albañil, un herrero, un talabartero, un plomero, un panadero, un paletero, un vendedor ambulante, un comerciante. Aquel que nos vende algún taco en la esquina no tenía derecho a una jubilación, mucho menos las amas de casa. Y llegó entonces, a finales de marzo y principios de abril, la convocatoria para que los adultos mayores pasasen a las bibliotecas, a las escuelas, a las oficinas públicas, a las oficinas de telégrafos, en ocasiones en plazas como esta, y recibieran finalmente su pensión universal, un reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación, porque aún el más modesto de los mexicanos ha aportado su esfuerzo y hasta su vida, ha dejado su vida para construir el gran país que hoy somos. Por eso no es casualidad, porque la pensión universal representa muchas cosas. Es un símbolo de un gobierno que cumple, de un presidente que cumple con su palabra. Pero también la pensión universal va más allá del simple hecho de que haya una jubilación para el adulto mayor. Es la pensión universal hasta un símbolo de unidad familiar, porque, pues, para hablar con la verdad, escuchábamos antes al nieto o al hijo que decía: pues mi abuelito, mi abuelita es una carga. Y hay que entenderlos, pues si a veces con trabajo y alcanzaba para la familia pequeña, imagínense lo que representaba mucho estar ayudando al abuelo para que fuese al doctor, para que pudiera comer bien, para que estuviera bien. Pues uno pensaba que es una carga, pero ahora ya no son una carga los adultos mayores, ahora son el símbolo de la unidad familiar, porque finalmente los adultos mayores de este país tienen dignidad. Eso es la pensión universal, y eso solamente salió de la cabeza y del corazón de un presidente irrepetible como es Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, pues ya empezaron otra vez los de Televisa, los señores del dinero que empiezan a pagar campañas oscuras. Los opositores andan diciendo, a los pocos que los escuchan en honor a la verdad, pues andan diciendo: ahora que ya se va Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República, se va a acabar la pensión universal para los adultos mayores. Y aquí
aprovecho y les digo, ya lo dijo el presidente en el Zócalo el 1 de julio, cuando lo acompañamos a festejar los 5 años del triunfo del pueblo. Dijo, venga quien venga, la pensión universal para los adultos mayores se queda, porque es un derecho y es una obligación constitucional. Y ya salió otro, se lo voy a decir en tabasqueño, se lo voy a describir a ver si ustedes adivinan. Es una chachalaca grandota de Guanajuato. Vicente Fox ya le fue a decir a su candidata, pero lo hizo público porque con eso de que se le olvidan las cosas, al rato lo iba a negar. Lo hizo público y le dijo a su candidata que quiere que regrese la pensión para los expresidentes de la República y que desaparezca, escúchenlo bien, que desaparezcan todos los programas sociales, incluido la pensión universal para los adultos mayores, porque todos, dijo, todos los que reciben esos programas son unos, desde luego yo no lo voy a repetir porque sería faltarle el respeto al pueblo de México. El zángano, el mantenido es él. El pueblo de México es trabajador, laborioso. Nuestros jóvenes, las madres solteras, quienes están encerrando vida y desde luego los adultos mayores. Y yo pues aprovecho y les propongo que hagamos una encuesta aquí, en esta asamblea informativa, en el entendido de que esta encuesta pues no la vamos a ver publicada ni en el Universal, ni en el Reforma, ni en La Razón, ni en el Financiero, ni en Televisa, mucho menos en Televisa, porque ahí solamente publican por la paga. Se publican las encuestas para mantenerle el ánimo al que las paga o a la que las paga. Esta nunca, ni es nuestra aspiración. Pero si ustedes me dan permiso, yo voy a ir a todos los rincones del país. Ahora ya con estas son 105 asambleas formativas y vamos a cumplimentar cuando menos 200 antes del 27 de agosto. Y allá les voy a decir cuál fue el resultado de la encuesta aquí en Coyoacán para que nos ayuden a difundirlo. Mañana en Chetumal, que voy a estar temprano, lo primero que voy a hacer es decirles, en la asamblea informativa de ayer en Coyoacán, este fue el resultado. Y entonces aprovecho para preguntarles. Primera pregunta. ¿Ustedes quieren que regrese la pensión a los expresidentes de la República? Pues unanimidad por el no. Y ahí va la segunda, nada más escúchenla bien hasta el final. ¿Están de acuerdo en que continúen los programas sociales y sobre todo la pensión universal para los adultos mayores y que intentemos que en el futuro baje la edad de 65 a 63 años? A ver, no se escuchó esta última respuesta. Que lo escuche allá, en Zángano de Guanajuato. Aquí el pueblo manda, así que se queda sin ninguna duda la pensión universal para los adultos mayores y todos los programas sociales. Y si nos aplicamos y hacemos bien las cosas, tengan la seguridad que en un futuro no muy lejano, los de 63 años van a tener ya derecho a una jubilación. Todas y todos. Y pues como ya este resultado nos genera mucha alegría, les voy a dar una noticia.
Nada más que los adultos mayores que se sienten porque no se me vayan a caer de la emoción. A ver, señor, una pregunta. ¿De cuánto es la pensión universal que ahora reciben los adultos mayores? A ver, ¿usted se la sabe? No. ¿Cómo se llama usted, perdón? María Eugenia, y es de 4.800. Doña María Eugenia nos comunica que es de 4.800. Pues a partir de enero del año próximo, la pensión universal aumenta 25%, va a ser de 6.000 pesos. Venga para que aprendan. Esa es una muestra más del cariño, del amor que el presidente le tiene al pueblo de México y a los adultos mayores. Ayer y hoy en la mañana citaba a un poema de un poeta chiapaneco de los grandes de México, Jaime Sabines, que dice: el amor no se puede callar, ni con palabras, ni con el pensar. Ahí está el amor del presidente al pueblo de México, y amor con amor se paga. Y miren, ya les platiqué, pues como Televisa orquestó toda una estrategia encaminada a que Andrés Manuel López Obrador durante años no apareciera en su pantalla, ni en sus noticieros, ni en sus entrevistas, nada. No lo mencionaban para nada. Pues yo no sé ahora por qué me temen a mí, porque yo ya no aparezco desde hace meses en las entrevistas, en los noticieros, en los programas especiales de Televisa. Pero en honor a la verdad, a mí Televisa me vale un soberano cacahuate de esos que venden aquí cortados. A mí no me importa Televisa. A mí lo que verdaderamente me importa es estar con ustedes y entrevistarme con ustedes, porque eso es lo más valioso que uno puede encontrar en este país. Aquellos que se queden con su televisora y con su dinero, nada más que no olviden que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Que no se les olvide a ellos. A ver si algún día lo entienden. ¡Malditas las redes sociales! Y ya, fíjense cómo actúan. Ya me mandaron a un emisario, un amigo al que yo quiero mucho, lo respeto, es mi compañero y nos ayuda mucho, que por aquí andaba hace un rato. Me alcanzó en Poza Rica el otro día y me dice: oye, necesito decirte algo. Sí, dime. Pues vengo de emisario. Y le digo: ¿emisario de quién? Si yo no le debo ni a un banco ni a ninguna tienda de esas. Y me dice: ay, dice, hermano, vengo de emisario de los señores de Televisa, de los dueños de Televisa. Y le digo: oye, ¿y eso qué quieren, no? Oye, hermano, ¿qué quieren? No, pues que te invitan a un café, que vayas a sus oficinas y que te invitan a un café y que una vez que se tomen el café ya se va a arreglar todo y ya vas a volver a aparecer en la pantalla de Televisa. Y le digo: no, primo hermano, yo soy alérgico al café. Y la verdad es que no lo soy. Si ustedes ahorita traemos un tinaco de café aquí, nos lo tomamos todos y lo disfrutamos, pero con aquellos, nunca, jamás. A nosotros
quienes integramos este movimiento, no se nos olvida cuánto Televisa agravió al movimiento. Y desde luego al histórico dirigente de este movimiento. Eso no se olvida. Eso nunca lo van a limpiar, como decía Pellicer, ni con toda el agua de los océanos. Ni Aristegui, pero es una gran persona. ¿A poco ya se nos olvidó cuando Andrés Manuel y todos diseñaron, inventaron una consigna que decía: si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa? Y yo aquí se los digo con toda franqueza, claro que vamos a seguir organizándonos. Ya les ganamos a Televisa y los vamos a volver a derrotar. De eso no tengan ninguna duda. ¿Y saben por qué lo vamos a hacer? Porque el pueblo mexicano está unido en torno a un proyecto de nación, a la transformación del país que ya inició. Por eso aprovecho y les comento, ando desde hace un poco más de un mes recorriendo todo el país en asambleas informativas como esta, porque nuestro partido nos nombró delegados nacionales y aparte nos pidió que iniciáramos esta serie de asambleas para mantener la unidad del movimiento, pero también para difundir lo que se ha avanzado durante el gobierno del presidente López Obrador y cuál es nuestro proyecto a futuro. Y puso a nuestra disposición 5 millones de pesos para que con ese dinero pudiéramos tener viáticos para recorrer todo el país, para pagar los hoteles, para pagar la alimentación, las casetas, la gasolina del vehículo, el equipo de sonido, la carpa o las sillas cuando se requiere en las asambleas informativas. Y yo les quiero decir con todo cariño, con toda honestidad, que yo no acepté ese dinero. Lo rechacé y le pedí al dirigente nacional de mi partido que devolviera el dinero a la tesorería de la federación, que es como la caja fuerte del gobierno federal, y que pedía que ese dinero se utilizara en la remodelación, ampliación, mantenimiento, reconstrucción, construcción o equipamiento de, originalmente planteé 2 centros de salud de las comunidades más apartadas de México. La primera Metlatono Guerrero y la segunda Guayacocotla en Veracruz. Pero ahora ya le pedí que integren 3 centros de salud en otros 3 municipios o comunidades del país. Porque nosotros, para ir al encuentro de ustedes, no necesitamos ni de recursos públicos ni de viáticos. Ustedes conocen a Andrés Manuel desde hace muchos años. Y yo les pregunto, ¿cuándo escucharon ustedes que Andrés Manuel López Obrador pidiera dinero para viáticos? ¡Nunca! Aquí en la Ciudad de México otras condiciones. Pero en todo el país iniciábamos muy temprano la jornada, a las 6 de la mañana generalmente, y terminábamos 6, 7 de la noche. Y nunca faltó la compañera o el compañero que invitara a su casa, por muy modesta que fuera. Y había cuando menos un vasito de agua, un poco de frijol y arroz, y a lo mejor una tortilla. Pero eso es lo más hermoso del pueblo de México: su bondad, su generosidad, su solidaridad. Eso no lo tiene ningún pueblo del mundo. Ni los rusos, ni los chinos, ni los japoneses, ni los alemanes, ni los franceses, ni los italianos, ni los españoles
Ayer me dijo una señora, ayer me decía, ni Obama lo tiene, pues ni los americanos, esos mucho menos lo tienen. El único pueblo bondadoso, dadivoso, generoso, solidario, son ustedes, el pueblo de México. Somos mucho pueblo. Miren, ¿a poco no? Cuando sabemos que un compañero, que una compañera, una amiga, un amigo, un paisano, ese día no tiene ni para comer en casa. Nunca falta alguien que va y le comparte o lo invita a su mesa. Y cuando sabemos que hay una enferma, un enfermo que no tiene para la medicina, allá vamos, allá van las señoras sobre todo, a la casa a ayudarlas, a compartirle la medicina o hasta un remedio, pero siempre estamos solidarios unos con otros. Eso es la grandeza del pueblo de México. Eso nunca nadie, ningún pueblo en el mundo lo va a conseguir, solo nosotros. Esa es la exclusividad más hermosa del mundo, la bondad y la generosidad de los mexicanos. Y yo pues voy a seguir recorriendo el país con ustedes, junto a ustedes. Yo aprendí, porque si alguien puede decir que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador durante muchos años recorriendo el país, y no por presumirlo, pero pues es aquí su modesto servidor tabasqueño, y él nos enseñó, entre otras cosas, que es con las 3 S, suela de los zapatos, sudor en las frentes y la saliva, que es la palabra que se compromete y que se cumple cuando se llega al gobierno. Entonces, nosotros vamos a continuar haciéndolo de la misma manera, no tengan ninguna duda. Ayer me reía porque pues los de Televisa ya les dije que no me sacan. Bueno, sí me sacan en una cosa que se llama las mangas de esas, mangas del chaleco. No, ya no los ve nadie, pero pues ellos sí se la creen, y entonces a veces mandan a un compañero reportero o a una compañera reportera, y ahí anda viendo por dónde camino, qué hago, si me tropiezo, si alguien me jala, si digo alguna mala palabra. Ahí anda, y al día siguiente o a la semana, no sé cada cuánto lo transmiten, lo sacan, ¿no? Ah, este dijo tal cosa, y jajaja. Bueno, pues se acercó a quererme entrevistar, y yo vi el logotipo de Televisa y hasta para atrás me hacía, ¿no? No, y le digo, ¿qué se le ofrece? Me dice, oiga, es que usted juega con ventaja. Le digo, a ver, explíqueme eso. ¿Sí? Usted anda por todo el país diciendo que es usted el consentido del presidente. Y le digo, no, el presidente solamente tiene un consentido, y es el pueblo de México. Y me dice otra, dice, pero es que usted anda diciendo que es su paisano. Y digo, pues claro que mi paisano, si yo soy tabasqueño como él. Eso no, pues sí tiene una trascendencia, desde luego, pero no es lo importante. Me dice, pero es que usted dice que es su amigo. A ver, le digo, el presidente me invitó a ser secretario de Gobernación porque me conoce desde hace mucho tiempo, porque conozco el país, o lo conocí a su lado, porque considera que en los diversos cargos públicos que he ocupado, pues he representado al movimiento con mucha dignidad. Y le digo, y el presidente pues nombra a sus compañeros, a sus amigos, a quienes él cree que forman parte del movimiento y que pueden ayudarlo en la tarea. ¿O qué quería? Le digo, que hubiese nombrado de nuevo secretario de Gobernación a Santiago Krill o a Alito Moreno, imagínense. Pues no. Y me dice la última, dice, pero es que usted anda presumiendo que es su hermano. Y le digo, no,
Yo presumido no soy, pero le voy a decir una cosa. Desde luego no lo van a sacar y por eso se lo platico. Yo presumido no soy. El que me presume es él. Y se empezó a reír. Le digo, mire, cuando me nombró secretario de Gobernación, me dijo, vamos a grabar un video para presentar. Y me dijo, bueno, lo dijo ayer, he tomado la decisión de nombrar como secretario de Gobernación al todavía gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, que es mi hermano. Díganme ustedes quién presume él o yo me dejo querer. Pero lo que sí, y eso sí lo presumo y es mi orgullo, es que para mí, que he sido todo lo que yo sé, o todo lo que he sido en política, todo lo que he hecho yo a lo largo de mi vida, se lo debo a él, a un maestro. Yo ya fui diputado local en Tabasco, diputado federal, senador, gobernador, secretario de Gobernación, y se lo debo a mi maestro Andrés Manuel López Obrador, porque él es mi maestro, y a los maestros reconocimiento, afecto, cariño, pero sobre todo lealtad. Y serle leal al presidente significa lealtad para con ustedes, con el pueblo de México. Entonces, pues vamos a seguir apoyando y trabajando para que este movimiento continúe, para que la cuarta transformación de la vida pública nacional tenga continuidad. No tengan duda, va a haber relevo generacional y va a haber continuidad con cambio en este país. Y aprovecho también para decirles que ustedes desde luego van a tener en sus manos la decisión fundamental, pero que el año próximo se va a reformar el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ese es el gran pendiente de México. En México, desafortunadamente, la justicia se vende al mejor postor. Los jueces, los magistrados, los ministros son como los mercaderes del templo, y si no actuamos, si no los cambiamos, es capaz que terminan vendiendo hasta las estatuas que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México es un país, desafortunadamente, carcomido por tanta injusticia. Y aquí aprovecho para platicarles. Una maestra a la que yo quiero, admiro, respeto, escucho mucho porque me aconseja, me dijo, oye, Adán Augusto, en México la injusticia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos, a los que no tienen ni para un par de guaraches, a los pobres, a los oprimidos, a los marginados. Y tiene toda la razón. ¿Cuándo han escuchado ustedes que un humilde agricultor, campesino o ejidatario le haya ganado un juicio a un rico, a un poderoso en defensa de su pedazo de tierra? Nunca. Estos son insaciables. Entre más tienen, más quieren, así tengan que pisotear al pueblo de México. Por eso tiene que haber esa reforma. Y ustedes son la parte fundamental, porque va a ser su decisión. Ustedes tendrán nada más que aprobar. Ustedes pues son los que van a cambiar la historia de este país llena de tanta injusticia. Y aprovecho para contarles, ahora ya empezaron una campaña para que no se distribuyan los libros de texto gratuitos. Los conservadores de siempre. ¿Cuándo? ¿A poco una jueza tiene el poder para detener un proyecto educativo que hemos construido y pensado más de 31 millones de mexicanos? Claro que no. Ni un magistrado, ni un puñado de ministros actúan nada más de manera facciosa, atendiendo a otros intereses
ya quisieron hacer lo mismo, porque todo es una estrategia para hacer tropezar al presidente Andrés Manuel López Obrador y que se derrumbe, según ellos, este proyecto de nación. No pudieron con el aeropuerto Felipe Ángeles, no pudieron detener el Tren Maya, no pudieron detener la construcción de una refinería, no pudieron detener el transísmico, que es un sueño de más de 50 años de los mexicanos, y tampoco pudieron, y lo intentaron, detener los programas sociales, y no van a detener tampoco ahora que este proyecto educativo se consolide. Va a haber libros de texto gratuitos para todas las niñas y niños de México, porque en defensa de la educación pública, laica y gratuita no puede haber ni un paso atrás, porque además este proyecto educativo que es de ustedes, que es de la inmensa mayoría del pueblo de México, forma parte de algo más hermoso, que es lo que consiguió el pueblo y el presidente. Es la revolución de las conciencias. Esa ya no la detiene nadie. La misma maestra me dijo algo. Mira, revolución de las conciencias significa distinguir entre lo bueno y lo malo, entre los buenos y los malos, y que no se nos olvide nunca que el bien siempre triunfa por encima del mal. Y les termino dándole una buena noticia. Somos muchos más, muchos millones de mexicanos que somos el pueblo bueno. Ustedes mandan, ustedes deciden, y por eso el pueblo bueno va a triunfar y va a continuar la revolución de las conciencias y la cuarta transformación de la vida pública nacional. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde. ¡Que viva Coyoacán! ¡Que viva el hermoso pueblo de la Ciudad de México! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias a todas y a todos. El avión falló.